Saludos, mi nombre es Jonathan Gil y soy estudiante de la carrera Ingeniería en Mantenimiento Mecánico. Este es un trabajo para la asignatura Soldadura con la profesora Carmen Partidas en la Universidad Fermín Toros, Barquisimeto, Estado Lara. El tema que voy a tratar son defectos en la soldadura. En este primer video de defecto en la soldadura vamos a ver un fenómeno que es cuando el amperaje no es suficiente como para quemar o tener una temperatura que pueda fundir bien los materiales, por lo cual el electrodo solamente cede material, pero este es incapaz de penetrar en el material donde se pretende unir. Veamos entonces el efecto del que le estoy hablando. Como pueden ver, aquí está. Vamos a mirar de este lado. No se puede, el metal no penetró en el metal base. No logró penetrar porque no tenía la cantidad de amperaje suficiente y lo único que hizo fue agregar el metal que el electrodo aporta. En este segundo video vamos a ver otro defecto en la soldadura, que es cuando se intenta soldar dos materiales base de distintos espesores. La soldadura se hace en base al espesor más grueso, pero se descuida el espesor menos grueso. Por lo tanto, la soldadura en el espesor grueso va a quedar de muy buena calidad, pero en el espesor que es menor, más finito, se va a traspasar, la soldadura se va a huecar porque el material, la temperatura es muy alta y se va a fundir totalmente abriendo huecos. Veamos. Como podemos ver, vamos a ver si se logra ver un poco más. Aquí no se logra ver por la claridad. Vamos a ver el segundo. El segundo elemento. No sé si se vea bien. Vamos a mover un poco más esto. A ver si desde otra, ahí creo que se puede ver bien. Ahí noten los huecos que tiene la estructura más finita, mientras que el espesor más grueso sí queda de buena calidad. Ese es un defecto muy común en la soldadura. Una disculpa por la cantidad de desorden que hay en la casa, pero es que últimamente se han estado haciendo trabajos de soldadura, entonces un poco de desorden. El tercer defecto que vamos a ver es cuando se puntea, se hace la técnica del punteado, pero no se hace con cierto orden, se hace de manera muy desordenada, y esto en cierto modo hace que la soldadura pudiera ser más fuerte, pero no lo es por el mal punteado. Veamos el ejemplo. Vamos a ver si se ve. Aquí podemos ver que el punteado no es regular. En algunas veces se ve más consistente y en otras veces hay espacios que no han sido bien soldados. Eso dependiendo de la función que tenga o la utilidad que vaya a tener los metales que estamos soldando, puede que resista con tranquilidad si no es para una función que exija cierto soporte, pero en aquellos casos donde se requiere por una soldadura más fuerte, eso podría ser un elemento o un defecto importante. Un error o otro error bastante común dentro de la soldadura es cuando el electrodo se acaba. Entonces, cuando hay que hacer el reemplazo, se pierde el hilo de la soldadura que se llevaba y muchas veces se deja sin terminar. Esto sucede, es bastante común, pues veamos de lo que le estoy hablando. Noten que la soldadura pues estaba siendo llevada y llega un momento donde se acaba el electrodo, y cuando fueron a cambiarlo no continuaron, sino que lo dejaron así y queda así pues permanentemente. Ese es un error que bastante se evidencia pues en algunas soldaduras. Noten otro error aquí, que es la separación de los metales. O sea, cuando se inicia la soldadura desde el hilo, o sea, hay que procurar de alguna manera que la soldadura no separe los materiales base, porque si no, al final va a crear un hoyo tan grande que el material que aporta no va, a pesar de que puede tapar el hueco, pero no va a crear una unión bastante estable. Ahora vamos a ver otro defecto bastante común, bueno, principalmente en aquellas personas pues que no son expertas o no tienen mucha experiencia o experiencia comprobada en el soldado, que es cuando fallan
en, en el toque del electrodo con el metal. O sea, fallan muy constantemente y eso construye un nuevo material que no está en el lugar donde se esperaba que estuviera, y cuando se le agrega metal queda de una manera que se nota que ha sido agregado al material pero en un lugar donde no debería estar. Veamos para que vean. Vamos a ver si se ve. Acá está. Vamos a verlo del otro lado. Del otro lado creo que se puede ver mejor. Noten que aquí se sobró un metal o un pedazo de metal donde no debería estar. Ese es un defecto, bueno, que se produce más que todo en cuando la persona no tiene mucha experiencia. Vean que por aquí la soldadura parece que se hizo o muy rápida o muy, o sea, sin mucho cuidado, pues. Otro error bastante común en la soldadura es cuando el amperaje usado para soldar los elementos está muy por encima de lo que puede soportar tanto el electrodo como el mismo material base, por lo cual esto va a crear una cantidad de huecos en el metal base que o sea, se va a perder el material. Es decir, se pudo quedar una soldadura bastante resistente y ahora el material prácticamente se tiene que botar, pues, porque ya no va con los huecos, ya no va a poder cumplir con la función. Veamos para que lo noten. Vamos a ver. Noten que aquí la soldadura pues llevaba un orden bastante, se puede decir que es una soldadura bien hecha, pues. Aquí tenemos unos baches, pero noten que aquí, o sea, ya el material cedió y existe un hueco, pues eso, la estructura o el trabajo que se esperaba ya no va a cumplir, porque eso con el tiempo puede ir creciendo o resquebrajando los puntos de unión que ya se habían hecho anteriormente.